te voy a enseñar todo lo que necesitas para hacer un buen corte de cabello de barbería, técnicas para corte moderno. La peineta 1, esta es la 1, y le voy a poner así. La peineta número 1 es igual a 3 milímetros de medida real. Aquí está. Entonces, todas las peinetas tienen un número. Eso a mí nadie me va a dejar mentir. Todos tienen números. Y si no tiene la 1, tiene el número 3. Porque a veces las empresas tienen peinetas genéricas, es decir, que no son de marca, son peinetas comerciales así en general, que no tienen el número como tal, así número 1 no tiene, pero tiene la medida en milímetros, que es lo que más nos importa, la medida real. Aquí quiere decir que la peineta número 1, voy a ponerla así, igual, ¿ok? 1/8, pero de pulgada. Esto no lo usamos mucho, por lo menos en Perú no se usa mucho. También he visto que en otros países no lo toman mucho en cuenta, pero es lo mismo. Así me hables en pulgadas, así me hables en números enteros o referenciales, ¿sí? Porque este es un número referencial, ya que no es real, referencial. O en números reales, porque este sí es una medida real, ¿ok? Es lo mismo. Yo te puedo decir, pásame la peineta 1/8 de pulgadas, entonces me tienes que dar esta, la 1. O te digo, pásame la peineta 1 o la peineta 3 milímetros. No te puedo decir peineta 3, obviamente, no tengo que decirte 3 milímetros o peineta 1 simplemente. Entonces, hasta aquí sabemos que una sola peineta se puede llamar de diferentes formas, pero al final es lo mismo. Hay peineta número 2, peineta 3, 4, hay diferentes medidas de peinetas. Y te lo voy a graficar aquí, al costado. Por ejemplo, tenemos la peineta 1 y me estás diciendo que la 1 es como decir 3 milímetros. Quiero que me digas, así, usando la lógica, ¿sí? Usando la lógica, ¿cuánto me diría la 2? Si respondiste 6, está bien, porque es el doble. Ahí está. La peineta 1, 3 milímetros. La peineta 2, el doble. 3 milímetros, la 2 sería 6 milímetros. Ahora, la peineta 1, así de manera real, lo tengo por aquí. Y la 2 está aquí. Mira. Esta es la peineta 1 y la peineta 2. Sí se nota la diferencia del grosor, pero igual 6 milímetros es pequeño. 6 milímetros no es ni 1 centímetro. Entonces, no vas a creer que porque es peineta 2 y es el doble de la 1 ya el pelo queda largo. No, queda todavía cortito, así más o menos el largo del cabello. Entonces, no es tan largo, pero te comento que es el doble básicamente. ¿Qué pasa con las otras peinetas? Por ejemplo, las que son más pequeñas de la 1. Hay una peineta que es más pequeña que la 1, que se le llama la peineta media o la 0.50. También se le grafica así, la media. O sea, es lo mismo. Estas peinetas no son dos, ¿sí? Es la forma de llamarle. O se le dice media, que está como aquí, o 0.50, es lo mismo. ¿Qué peineta es esa? Esta de aquí. Esta es la peineta media, que es mucho más pequeña que la peineta 1. Vamos a ver aquí. Y luego le sigue la peineta 2. Aquí está. Ya hablamos de esta, me quedo con la media, que básicamente es la mitad de la 1. Entonces, mirando aquí la separata, yo quiero que me digas, ¿cuánto mide la peineta media? 1.5 milímetros. Luego viene la 1 que mide 3 milímetros. Luego viene la 2 que mide 6. Ahora, entonces dime cuánto mide la peineta 1,5. Correcto, 4.5 milímetros. Y así vamos a ir cuadrando cuánto es la medida real. Entonces, la 3 mide exactamente 1 centímetro o 10 milímetros. Es lo mismo. Solo la peineta 3 se va a redondear de frente a 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Y de la peineta 3 en adelante, todo va de 3 en 3, de 3 en 3. La máquina tiene una palanca que si yo lo pongo todo hacia arriba, esa medida es 0. Si yo pongo todo hacia abajo, la medida es 0.40. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo la palanca en la mitad? Hasta aquí. Ya no sería ni 0 ni 0.40, sería 0.25. Yo puedo abrir hasta la mitad, que es este espacio, que sería la 0.10. ¿Qué quiere decir? Que con la máquina yo puedo colocar 4 medidas, ¿sí? 4 medidas. La 0, la 0.10, la 0.25 y la 0.40. Bien, entonces aquí vamos a colocar la 0, 0.10,
0.10, 0.25 y 0.40. Estas medidas solamente lo vas a conseguir con la máquina. Listo, luego de la 0.40 ya no hay más medidas de la máquina, siguen medidas con peineta. Y para eso voy a colocar aquí la 0.50. Dejo este espacio para explicarte el tema del juego de las peinetas con la medida. Listo. Luego sigue la siguiente peineta, ¿verdad? Que viene a ser la 1. Luego sigue la 1,5. Y vamos a dejarlo en la número 2, que son las peinetas más comunes que se utilizan. Entonces, estas medidas ya son peinetas. Si yo tengo aquí la máquina y yo lo pongo con la palanca hacia arriba, quiere decir que está en 0 porque las cuchillas están que se cierran. Entonces, así yo voy a cortar en 0 al cliente. Pero, ¿qué pasa si yo le coloco la peineta número 1? ¿Con qué medida le voy a cortar? Pues con la 1. Ahora, ¿qué pasa si yo abro toda la palanca? Entonces, sería la 1 más la palanca abierta. ¿Cuánto mide la palanca abierta? 0.40. Entonces tendríamos la 1 más la 0.40. En total, 1.40. ¿Y para qué me sirve esto, Miss? Te sirve para sumar medidas y para saber cuál medida puedes colocar en el centro. Porque, por ejemplo, si yo corté, ¿no? Hice un corte clásico, por ejemplo, con la número 2. Y luego corté la zona de las patillas con la 1,5 y me quedó línea, yo debo colocar una medida en el centro. Pero ¿cómo sé qué medida colocar si no sé cómo es el juego de las peinetas con la máquina? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar una peineta, buscar una medida que se forme con la palanca y ubicar una medida que esté exactamente entre la 1,5 y la 2. Y esa medida va a borrar la línea. Me dices, Miss, por más que intento, no puedo borrar la línea, no me sale cómo hacer o cómo hacer el sombreado, porque yo trato y muevo la máquina y no puedo borrar la línea. Es porque te falta justamente esto. Te falta justamente esta teoría de las medidas. Entonces, si no te borra una línea es porque no es la medida que has formado. Yo creo que la medida que borra la línea entre la 1,5 y la 2 es cuando ponemos la palanca a la mitad, que es la 0.25, y le ponemos la peineta 0.50. Si yo le pongo aquí la medida 0.25 y luego la peineta número 0.50, yo simplemente debo sumar 0.25 más 0.50, 0.75. Y por lógica, ¿dónde está la 0.75? Está por encima de la media, pero por debajo de la 1. Aquí estaría la 0.75. Entonces, si esta medida pequeña que muchos respondieron, yo lo paso aquí, le malogro el corte al cliente porque le hago un hueco, ya que me pasé una medida muy pequeña. Ya, entonces si no es esta que es muy pequeña, sigamos con la 25, pero pongámosle la 1. Muchos han dicho eso, ¿no? Entonces, 25 más peineta 1 sería 1.25. La 1.25 es mayor a la 1, pero menor a la 1,5, ¿verdad? Entonces, va acá. Aún así no llego, o sea, no estoy llegando a la medida correcta. Si esta medida yo lo hubiese utilizado aquí, le hacía un hueco en el cabello del cliente y le malogra el corte. Entonces, Miss, si no es con la peineta media, si no es con la peineta 1,5, con la peineta 1, ¿con qué peineta es? Con la que le sigue. Con la peineta 1,5, esta blanquita. Máquina o la palanca a la mitad, que es la 0.25, más la peineta 1,5, ¿cuánto suma? A ver, la 1.75 es mayor a la 1,5, pero menor a la 2. Aquí. Listo, llegamos. Entonces, aquí podemos ver en esta pequeña práctica de medidas cómo hacer un fade. Y tenemos diferentes maneras de sujetar el cabello para poder cortar. Lo que debo hacer con la tijera primero es guardarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? La punta de la tijera, voy a colocarlo hacia adelante, abro la palma de mi mano, miren cómo está el dedo meñique por fuera, igual el dedo índice, y con un impulso lo voy a guardar. Y así me va a quedar 3 dedos libres. Para volver a posicionar nuevamente la tijera, solamente lo suelto, miren, y lo agarro, nada más. Repito el proceso, ¿sí? Aquí estoy con la tijera, puntas adelante, cierro, guardo, y luego abro y ahí está.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Guardar la tijera. Obviamente luego la agarras, pero primero guardas y te quedan 3 dedos libres. Aquí es donde vas a agarrar tú el peine. Vamos a practicar técnica de corte superior para comenzar a cortar el cabello. Pero yo quiero que primero agarres una mecha de cabello o practiques con hilo, lana, cintas, con lo que se parezca al cabello de repente. Puedes utilizar así. Esto es estambre, lana, algunos le pueden llamar hilos. Y me va a ayudar a poder simular el corte con tijera y peine. Elevo y corto el exceso. Miren, el dedo pulgar es para guardar el peine. La posición correcta de los dedos sería así. Dedo índice por detrás del dedo medio. Entonces voy a agarrar de esta forma. Guardo el peine y con la tijera voy a cortar. La pregunta es cómo utilizo una tijera, porque muchas personas levantan lo que es el codo, a veces duele lo que es el hombro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero para cortar en el tema de la barbería hay que voltear hacia la tijera para cortar el cabello de la zona superior. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Miren mi muñeca cómo se dobla de una manera exagerada. Y si no quiero doblarlo, alzo el codo demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. La punta de la tijera va a ir cerca a las yemas de los dedos. Voy a retirar un ratito el dedo pulgar y solamente voy a colocarlo así. Ahí yo voy a cerrar de esta forma, miren, cierro, formando como una especie de puño y con total tranquilidad y comodidad voy a cortar la zona superior. Entonces vamos a peinar aquí, peinamos, elevamos de esta forma, guardo el peine y posiciono la tijera. Y voy a cortar el exceso. Las puntas de la tijera no van pegados a cada dedo. La punta que está encima del dedo medio va separado. Y eso te va a ayudar a poder cortar sin estar cortándote los dedos. Entonces yo voy a hacer así. Sujeto, guardo y corto. Y una vez que yo avance, al momento de cortar, cierro y retrocedo. Avanzo y mientras voy cortando voy retrocediendo. Aquí si tenemos el cabezal, el proceso es el mismo. Solamente elevo el cabello, elevo, voy a buscar unas puntitas para cortar y corto el exceso. Otra vez guardo, elevo, guardo el peine, posiciono y corto el exceso. Si el cabello está muy largo, guarda el peine y bajas tus manos. Bajas las manos y cortas con mayor comodidad. Si el cabello está muy largo, yo no voy a hacer así, voy a cortar por arriba, no, ¿verdad? Hay que también tener un poco de criterio y tener y analizar cómo poder cortar de una forma más sencilla, más fácil. Y todo eso vas a practicar y practicarlo hasta que lo domines.